Hola familia, bienvenidos a Génesis 1:27 Family. Una congregación sin paredes y sin fronteras. Así es, una congregación para gente libre y despierta, así como tú. Somos los pastores Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio, una bendición el poder llegar hasta sus casas, sus hogares, con una palabra orgánica, sin añadiduras. Jesucristo 100%, un mensaje del amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, preciosa familia, y el mensaje de hoy es: quien te enoja, te domina. Así como escuchó, quien te enoja te domina. Obviamente, pues cuando nosotros hablamos del enojo, tenemos que definirlo primeramente para que lo entendamos. Y la pregunta es, ¿quién no se enoja? ¿Quién no se ha enojado? ¿Será acaso malo enojarse? Fíjese que en realidad el enojarse no es en sí malo, porque el enojarse es un sentimiento. Es un sentimiento que tenemos que expresarlo, tenemos que manifestarlo. Obviamente, si hay algún tipo de enojo, es un estado emocional que según el enojo varía su intensidad. Puede ser una irritación leve o puede ser algo sumamente grave, pero tiene que expresarse. Los sentimientos son para expresarlos, pero jamás debemos de permitir que los sentimientos nos controlen. Entonces, si el enojo es un sentimiento, pues tenemos que entender que así como Dios creó el alma, también entendemos cómo funciona. Debe de haber un pensamiento que produce ese sentimiento. Por ejemplo, cuando hay un enojo por causa de que alguien no te cumplió una palabra que te dio, ¿sí? En ese momento tú pensaste y quizás pensaste y dijiste, es que esa persona no me valora, porque si esa persona me valorase, si esa persona me valorara, esa persona no me hubiese hecho esto, y en ese momento piensas mal, ¿sí? Y expresas un enojo que puede ser un enojo en violencia, ¿sí? Un enojo que te lleva a cosas peores. Entonces, el problema no es el enojo, el problema es cuando el enojo toma control de nuestra vida, de nuestras decisiones. Y eso es muy peligroso porque eso le da lugar al enemigo y lo vamos a ver en la palabra. Entonces, es importante que entendamos esto, que quien te enoja te domina. Entonces, ¿quién es el que domina en realidad? Porque fíjate que ningún ser humano tiene la capacidad de dominarte, al menos que tú le des licencia. Nosotros somos los que le damos licencia, pero si te digo algo, te vas a sorprender. ¿Sí? Quien te domina está en ti y esa es tu carne, porque cuando tu carne se alimenta de enojo y tú permites que tu carne reaccione de las maneras incorrectas, pues te vas a dar cuenta que en realidad el enemigo no está fuera de ti, no está, como quien dice, buscándolo, lo que me hizo esa persona, sino que si lo que me hizo esa persona, por ejemplo, en vez de yo reaccionar con mi carne, aprendo a responder en la nueva creación que tenemos ahora en Cristo, que somos en Cristo, pues los resultados van a ser diferentes. No quiere decir que vamos a suprimir el enojo de tal manera que no lo vamos a expresar. No, eso no es lo que estamos hablando. Sí, es un sentimiento, tenemos que expresarlo, pero tenemos que aprender a responder y no reaccionar en la carne, porque quien nos va a dominar es nuestra carne, no la persona que está afuera. No es esa persona que viene a ti y te hace enojar por una situación o por la otra, no es tu cónyuge, no es tu esposo, no es tu esposa, sino es cómo tú reaccionas. Si tú reaccionas en la carne y tú permites que eso que te hacen alimente tu carne, entonces tu carne te va a dominar y te va a ganar siempre. Recuérdese que la carne es la antigua manera de pensar y la antigua manera de vivir, y nosotros en Cristo ya no somos nuestra carne. La palabra dice que el hombre viejo fue crucificado, ¿sí? Fuimos hechos nuevas criaturas en Cristo y ahora está Cristo viviendo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros, y ya hemos sido equipados y capacitados para nosotros responder espiritualmente y no permitir que el enojo nos gobierne, nos controle, ¿sí? Esto puede ser causado por situaciones externas y a veces por situaciones internas de la misma persona, batallando en situaciones de su vida, situaciones muy personales, que se enoja,
y llega un momento que este enojo puede ya calar a unos niveles que se enoja por todo, se enoja por el tráfico, se enoja porque no lo llamaron, se enoja porque no lo saludaron, se enoja porque esto, ¿por qué? Porque ya su carne se alimenta de Mm, eso y toma dominio y control. Entonces, tremendo. tenemos que entender eso porque si nosotros no comprendemos bien la raíz de dónde está, quién te puede dominar y controlar, y es tu misma carne, es esa antigua manera de pensar y comportarnos que quedó, ¿sí? De la antigua vida. Pero ahora hemos sido hechos nuevos en Cristo, nos han trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y ahora nosotros podemos, ¿sí? Aprender a responder, sea cual sea la fuente de donde está viniendo esa situación que está produciendo ese sentimiento. Entonces, si es un sentimiento es porque hay un pensamiento. Recuérdese que pensamos, sentimos y luego decidimos. Pensamos mal, sentimos mal, decidimos mal. Y todo esto es una cadena que lleva a hábitos y esos hábitos se van haciendo parte de esa persona en donde ya no se le puede decir ni esto ni lo otro porque brinca, es un saltaperico, es una persona totalmente Un fosforito. explosiva, un fosforito, se enoja por todo y lo más tremendo es que hay personas que viven enojados, pero son personas que Permanente. lo manejan de una manera pasiva, no lo Wow. expresan y se van convirtiendo en una bomba de tiempo y cuando usted menos se los espera, cuando usted menos espera, sale un bombazo de una cosa tremenda, de una acumulación de un enojo de por años, de meses, semanas, de una vida. Y las personas se preguntan, ¿pero qué ha pasado? Y fue una acumulación tremenda. Vamos a Wow, ir a qué la palabra tremendo. rápidamente y vamos a ir al libro de Efesios y vamos a buscar en el capítulo 4 y vamos a leer en el versículo el, del versículo 30 al 32, ¿sí? Pero vamos a leer primero el 26. Vamos a regresar al versículo 26 para que coloquemos esto en contexto, ¿sí? Mire lo que dice, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Exactamente, fíjate bien. O sea que aquí está hablando algo que dice, enójate. Por ejemplo, si podemos decir, cuando el Señor entró al templo y volcó las mesas, pues eso fue una manifestación de un enojo, ¿sí? De un enojo. Y hubo una respuesta espiritual. Hubo una respuesta espiritual. Nuestro Señor Jesucristo jamás pecó. O sea, Él se enojó, pero Él no pecó. Él no podía pecar. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre y Él vino a redimirnos. Y si él hubiese pecado, hubiese fallado, no nos hubiese podido redimir. Entonces, Él se enojó, pero no pecó, es decir, no erró, no erró. ¿Sí? Nosotros cuando dejamos que nuestra carne sea, le permitimos que sea nuestra carne la que tome control de la situación, en las reacciones ante cosas que suceden, bien sea externamente o internamente, entonces le estamos dando lugar al enemigo. El enemigo va a usar nuestra misma carne para hacernos daños a nosotros mismos. Y somos nosotros los que le damos licencia para que haga o no haga. Entonces dice, puedes enojarte, pero no erres, o sea, no peques, no permitas que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes eso ahí. ¿Sí? Tienes que resolver ese asunto rápidamente. No permitas que tome control de tu vida, no permitas que te domine y ahora en Efesios, ahí mismo en el 4 en el versículo 30 al 32 nos da la clave de cómo nosotros nos libramos de que el enemigo no use nuestra carne para sacar provecho ante esa situación, de ese sentimiento o de eso que tenemos que expresar, porque tampoco es que cuando hacen algo que te indigna, algo que te ofende, tú vas a sonreír y como que no pasó nada, porque eso no es normal. Es como, por ejemplo, si a usted le dan un martillazo en un dedo, lo normal es que usted dé un grito y usted reaccione, a Pues usted le claro. dolió. Entonces, en ningún momento la palabra ni Dios quiere que nosotros reprimamos nuestros sentimientos, sino que aprendamos a que ellos no nos dominen y entendamos cómo opera este asunto. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice así. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Bingo. ¿Qué Bingo. quiere decir? Fíjate bien. Clarito. Número uno, ¿cómo se entristece el espíritu? Bueno, te lo voy a decir clarito. ¿Tú sabes quién es el primero que se entristece cuando reaccionó en su carne y dejó que eso tomara control? Tú, en tu espíritu. Dios permite que nosotros sintamos eso. ¿Para qué? Para dejarnos saber que esa reacción estuvo incorrecta. Entonces viene el Espíritu Santo de una manera como Él sabe hacerlo y decirlo, no has debido reaccionar de esta manera, lo has podido hacer de esta manera. Pero ¿cómo nosotros evitamos eso? Fíjate bien, porque esto es un proceso que vamos aprendiéndolo. Recuérdese que esto no es de una fórmula de 5 pasos o 7 pasos. Ya tú y yo en Cristo hemos sido capacitados para esta vida. Ya lo tenemos todo en Cristo. Fuimos hechos completos en Cristo y ahora es Cristo en nosotros quien nos enseña a vivir la vida que sin Él es imposible. Entonces esto no es un asunto de que tú ahora vas a practicar y vas, no, esto es un asunto que es natural en ti ya, pero tienes que tomar conciencia de esto. Número uno, cuando dice sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Bueno, quiero que sepas que todo eso opera ¿en dónde? En la carne. Entonces, si yo alimento mi carne va a estar fortalecida. Pero si yo desnutro mi carne y no le doy esta comida, ¿qué come la carne? Mire, la carne le gusta comerse un sancocho de amargura, ¿sí? Comerse un buen sándwich de enojo. Le encantan, ¿sí? Le encantan los postres de ira, ¿sí? Los helados de gritos, ¿entiende? Y de maledicencia, bueno, ni se diga, toda Ni se diga. variedad Un buffet de maledicencia. de charcutería, ¿sí? Una charcutería espectacular con quesos de maledicencia, así como toda malicia, es decir, todo lo que está en el Uy, menú. Hay un bufete ahí, sí. un bufete. A la carne le encanta Le eso. encanta la gritería, la Entonces, ira, todo. cuando tú alimentas tu carne va a estar fuerte y va a Mm, responder. Entonces, en el versículo 32 nos recuerda cómo somos, porque en Cristo somos que en Cristo somos amables, porque el Cristo que está en nosotros es amable. En Cristo somos misericordiosos, porque el Cristo que está en nosotros es misericordioso. En Cristo nosotros podemos perdonarnos los unos a los otros rápidamente. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó todo. Y cuando yo entiendo cómo soy y comienzo a verme como Dios me ve, y dejo de alimentar mi carne en esa área, entonces voy a estar fortalecido en el hombre interior, en mi nueva naturaleza, que es la que me va a permitir entonces a aprender a responder, a poder expresar mi enojo, ¿sí? Pero no dejar que ese enojo llegue a mi carne y mi carne sea la que me controle, sea la que me domine, ¿sí? Porque entonces la carne puede llegar a unos puntos y quiero que sepa que esto afecta a la salud de cualquier persona también. sí, Porque cuando una persona se enoja, hay un desprendimiento de hormonas, de adrenalina, y esto es algo que afecta a la salud, porque hay ujú, un desprendimiento de hormonas, de energía, adrenalina, en fin. Afecta el sistema nervioso, afecta todo nuestro ser y nos estamos haciendo daños innecesariamente. Y la carne, cuando se alimenta de todo esto, pues va a ser algo automático. Mientras más fortalecida esté, va a ser así como una cosa automática. Tocan un botón y ¡boom! La persona reacciona y personas pueden reaccionar hasta unos niveles de violencia que a veces terminan cometiendo unas locuras. Y tremendo. vemos cómo hay personas y situaciones alrededor del mundo que a veces Sí, vemos en las noticias y vemos cómo tal persona pudo llegar a ese nivel. Bueno, porque son son personas niveles muy que son fuertes. controlados en el enojo. Y más si es una persona que no ha nacido de nuevo, es capaz hasta de matar, de asesinar Totalmente. por una tontería. ¿Cuántas veces Se no, no, enceguecen. no hemos visto en un accidente o en un tráfico y están peleando y se baja uno con una pistola solo porque se le atravesó? Entonces, estamos viendo que esto puede moverse a unos niveles tremendos, pero tú y yo como creyentes en Cristo ahora tenemos todo lo que necesitamos en nosotros, que es Cristo en nosotros, ¿sí? Para nosotros no dejar que el enojo nos domine, porque quien te enoja te domina. Entonces, ¿quién es el que te enoja? ¿Qué es lo que usa el enemigo en nosotros? La carne. La carne. Entonces tú no la puedes alimentar, no puedes alimentar la carne porque si tú la alimentas, ella te va a ganar siempre, nos va a ganar siempre. Ujú, Pero la clave es
ser rápidos para perdonar. ¿Sí? Cuando una persona te hizo algo o te falló o no te cumplió o habló mal de ti, bueno, ponlo en el nivel que tú quieras, ser rápido para perdonar y en ese momento di, Padre, yo no le tomo en cuenta esto, yo lo perdono, la perdono, saco esto rápidamente, Ujú. Señor, lo saco de mí, Señor, perdono a esa persona, no le tomo en cuenta lo que hizo. En ese momento tú estás tomando autoridad, tú te estás moviendo en el espíritu, tú estás pasando la ofensa, dice la palabra, sabio aquel que pasa por alto la ofensa. Entonces comienzas a actuar en tu nueva naturaleza en Cristo, no alimentas tu carne, no dejas que tu carne tome el control y sabes que le ganas al enemigo siempre. No importa la gente que diga, ay, qué tonto, qué tonta. No, No, puedes expresar tu enojo, pero antes debes de perdonar a esa persona. Porque si tú no vas preparado en ese momento, cuando vas a expresar tu enojo y dejarle saber, ¿sabes qué? Mira, estoy muy molesto por esto, por esto, por esto. Pero quiero que exactamente. sepas que ya te he perdonado, pero esto que hiciste estuvo mal y me hizo sentir así, así, así. Todo eso es correcto, todo eso es saludable. Pero ¿qué? En ese momento ya eso no va a tomar control en tu vida, en tu carne, para que se alimente aquello y comience a dominarte. Entonces, la clave Así es es. claramente que es Cristo en nosotros, ¿sí? Ya Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nosotros tenemos que mantener siempre una actitud de perdón y así de esa manera no darle lugar a nuestra carne, porque la palabra dice claramente, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y continúa diciendo en el versículo 27, vamos a leerlo para que usted vea esto, qué poderoso es. Dice así, 27. Ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más. exacto, fíjate bien. Y dice, ¿para qué? Para no dar oportunidad al diablo, es decir, al engañador. Ahí ¿Y qué es lo está. que va a utilizar él? Tu Tu carne, carne, mi carne. mi ¿Para carne. qué? Para que nos domine, para que nos gobierne. ¿Y para qué? Para hacernos daño a nosotros mismos, usando algo que está en nosotros, que es la carne. Pero ya tú no eres tu carne, yo no soy mi carne. Ya Cristo venció por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es no alimentarla. Y ya sabes de qué se alimenta la carne. Mm, Te lo leí anteriormente. La carne se alimenta de qué, vamos a ver el menú, el buffet mm. de malicia. Y ahí en el buffet de malicia, mire, la carne se alimenta de qué, de amargura, se alimenta de enojo, de ira, de gritos, de maledicencia, mm, De de grosería. orgullo, no, del orgullo ese que lo que hace es Uy. autodestruirte. Pero si nosotros entendemos esta clave, andando en el espíritu, que es andar en el espíritu, ser rápido para perdonar, pero eso sí, manifiesta lo que sientes, expresa lo que sientes, porque también los sentimientos tenemos que expresarlos, pero expresarlos bajo el dominio propio que tenemos ahora en Cristo y no bajo la carne, porque si lo hacemos en la carne, no solamente vamos a destruir más de lo que haya sucedido o pasado, sino que nos vamos a hacer daño nosotros mismos. Y eso no solamente nos hace daño, sino contrista el espíritu que está en nosotros, porque cuando Totalmente. se contrista el espíritu es simplemente una alarma de que ese no eres tú no eres No. así, tú no eres así. Dios ha hecho algo más maravilloso que es ahora Cristo en nosotros, quien nos capacita, quien nos ayuda, quien nos guía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir esta vida en Él, que sin Él es imposible. Entonces ya todo lo que necesitas está en ti y es Así es. Cristo. Así Qué es. maravillosa noticia, Qué ¿no? maravilloso, preciosa familia. El Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y Y dominio dominio propio. propio. Así es. Bueno, siempre es un placer y una bendición llegar con una palabra fresca. Agradecemos tus comentarios. Cuando veas estos videos, comenta, dale me gusta. Esto ayuda a que el video llegue a más personas y esta palabra pueda llegar también y tocar más corazones y alcanzar más vidas Así para es. nuestro Señor, para que entiendan lo maravilloso que es esta nueva vida en Cristo. Gracias por tu apoyo, gracias por Gracias. contactarnos, por suscribirte al canal. Y pues estos fueron sus pastores, Javier y Carolina Morín de Génesis 1:27 Family, diciéndole hasta la Hasta próxima. la próxima. Bendiciones.